Entonces, bueno, este segundo tema es de anemia, pero más que dar anemia como tal, quiero que ustedes entiendan cómo se debe abordar, ¿vale? Porque igual es cuando ustedes les va a llegar a consulta. Digo, nosotros como internistas, ese es nuestro trabajo. A veces, muchas veces no los tratamos nosotros, pero nuestro punto es, pues, darle los diferenciales y llegar per se al diagnóstico correcto, porque muchas veces, pues, están maltratadas las anemias. Entonces, bueno, igual que en las dislipidemias, vamos a hablar un poquito del metabolismo. Entonces, aquí vamos a hablar del metabolismo del hierro para nosotros entender un poquito cómo es que vamos a interpretar la cinética de hierro, antes mal llamado un perfil de hierro, ¿no? Entonces, bueno, más o menos en resumen, una dieta promedio de un adulto normal va a contener de 10 a 20 miligramos de hierro. Y una cosa importante es que solamente de esta ingesta, nosotros solamente absorbemos 1 a 2 miligramos. Es decir, un 10% de todo lo que comemos es solo lo que vamos a absorber. De aquí que cuando hay deficiencia de una buena alimentación, pues nos pueda predisponer a una deficiencia de este elemento. Ahora aquí vamos a tener pues varias partículas que van a ser protagonistas. La primera partícula es la transferrina. Entonces, ¿qué es la transferrina? Como su nombre lo dice, es una transportadora. Entonces, esta es la que se encarga de llevar las partículas de hierro a los diferentes tejidos, ¿vale? Ya sea a nivel de hueso para hacer la eritropoyesis, a nivel bueno, de otros procesos que el cuerpo utiliza para hacer otras funciones, y también la transferrina va a llevar las partículas de hierro a su almacenamiento, donde se va a depositar principalmente en hígado, ¿vale? Entonces, recordar que solo va a ser la transportadora y que el desenlace, pues lo vamos a ver en otros elementos. Aquí la segunda protagonista va a ser la ferritina. Esta es una proteína de depósito, ¿vale? Entonces, cuando ustedes vean ferritina, piensen en depósito. Esta la vamos a tener a nivel de hígado y también una proporción a nivel cardíaco. Entonces, estas son como las bodegas donde el cuerpo pues va a almacenar algunas cantidades de hierro, ¿vale? Entonces, una vez teniendo claro esto, saber también que 1 a 2 miligramos van a perderse al día. Algunos se excretan pues vía renal, vía las heces, y otros también se descaman a través del epitelio. Entonces, bueno, una vez dicho eso, mi mano, les pongo aquí unos dibujos que a lo mejor no son tan gráficos, pero ayuda a entender cómo van a encontrar ustedes el perfil, ¿vale? Si ustedes les llega un paciente y les reporta que la transferrina está baja, ¿qué quiere decir? Ajá, o sea que no tiene como que mucho que transportar. Es decir, va a ser como un camión que va vacío, porque no tiene pues pasajeros. Y eso te habla pues de que exactamente o el paciente no está ingiriendo adecuado hierro o no se está absorbiendo. Entonces la transferrina va a estar baja, ¿vale? Ese es como el primer punto. Ahora, va a haber otro concepto que es la capacidad total de fijación de hierro, o también lo van a encontrar como capacidad de fijación de transferrina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, si el paciente le sale con una capacidad alta, ¿qué querrá decir? ¿Cómo? Que hay transferina, o sea, es una transferina, pero no hay suficiente hierro para. Ajá, o sea, es algo similar. Digamos, la capacidad, o sea, digamos, son camiones funcionales, es decir, el camión está aquí, tiene lugares, entonces es un camión con alta capacidad. En este caso, la capacidad total de fijación es alta, que quiere decir igual que no, o sea, o no está consumiendo hierro el paciente o no lo está absorbiendo.
Entonces, ustedes en su laboratorio van a ver capacidad de fijación de hierro, capacidad de fijación de transferrina alta, ¿vale? Y eso es lo esperado en una anemia carencial, que esta capacidad esté alta y que los niveles de transferrina estén bajos, ¿vale? Si ustedes entienden ese concepto y el por qué, ya nunca se les va a olvidar y van a saber así cuando un paciente realmente le esté faltando hierro o cuando ya nos pasamos de hierro y hay que buscarle pues otra causa de la anemia del paciente. Ahora vamos a lo contrario. Si ustedes en su laboratorio ven en el reporte una transferrina alta y una capacidad de fijación baja, ¿qué quiere decir? Ajá, o sea, transferrina alta y capacidad de fijación baja. Que querría decir que la transferrina ya va llena, o sea, ya los depósitos, estas bolitas azules estarían llenas y la capacidad de fijación saldría baja si estuvieran llenos estos dos huequitos. ¿Y qué querría decir? El paciente nos estaría diciendo que el hierro no es, el hierro no me falta, mis reservas están bien, busca otra causa, ¿vale? Y así es como ustedes lo van a leer, lo van a tener que aprender a interpretar, ¿vale? Y el tercer concepto es la saturación de transferrina. Si le sale una saturación baja, ¿qué quiere decir? Quedan lugares disponibles, sí me falta hierro. Y si la saturación de transferrina la reportan alta, lo contrario, ya tengo los lugares ocupados, ya no me falta hierro, busca otra causa de la anemia. ¿Vale? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque sí lo reportan en los laboratorios y muchas veces no sabemos interpretar. ¿Vale? Entonces, quiero que ustedes sí se vayan pues con estos conceptos. Capacidad de fijación, saturación de transferrina y transferrina sérica. Y no solamente se deje guiar por el hierro sérico. Ese está muy fácil. Obviamente, si el hierro sérico sale bajito, pues van a pensar, ah, sí, sí le falta el hierro. Pero lo tienen que complementar con lo demás, porque hay veces que el hierro sérico puede salir bajo, pero si los demás niveles están indicando que ya están llenos los depósitos, busca una causa secundaria de por qué está bajo el hierro y por qué el paciente sigue con anemia, en vez de seguirlo sobretratando, porque ¿cuál sería la principal complicación o cómo se llama cuando hay un depósito excesivo de hierro en sangre? ¿Alguien se acuerda? Pues se llama hemosiderosis. Entonces, si nosotros sobretratamos con hierro al paciente, lo podemos llevar a rangos tóxicos y hacerle hemosiderosis. Esto lo vemos frecuentemente en pacientes cuyo diagnóstico final era una leucemia o un mieloma y el paciente todo el tiempo le estuvo tratando con hierro, ¿vale? Ok, entonces, ¿dudas de este margen? Sí, no lo entendí. ¿No? Ok. No, pero Ajá. pues se supone, si entendí, es para la capacidad de fijación de hierro, la capacidad está aumentada, es decir, la transferina tiene muchos lugares vacíos y el hierro es el que está deficiente. Exacto. No hay... Ahí sí, o el paciente no lo está consumiendo, no lo está absorbiendo y por eso tu capacidad sale alta, te la van a reportar alta. Esa es en la capacidad de fijación de hierro. Sí. La de hierro sérico es únicamente hay transferina normal, uso normal y el hierro está disminuido. Son dos conceptos, o sea, transferrina, te la van a reportar baja si faltan ahí espacios para llenar, para que se llene de hierro. Pero lo que te va a reportar el laboratorio es transferrina. Te va a decir transferrina, no sé, está en 20, eso es bajo. Entonces tú lo interpretas como si le está faltando hierro al paciente. Si la transferrina está alta, tus depósitos están llenos. Entonces ahí habría que buscar una causa secundaria. La saturación de transferina sería lo mismo. Es similar, solo que es como otro analito que te reportan. Saturación de transferrina bajo, pues le faltan espacios por cubrir, le falta hierro. Saturación alta es como ya, o sea, la reserva, la transportadora está llena
no me falta hierro, busca otra causa. ¿Vale? Y así es como ustedes cuando vean un perfil, pues ya no van a, ya no, ya le van a entender, pues ya no van a ignorar como esos analitos que les reportan. ¿Y por qué se hace así? Porque se dio eso, que a veces un hierro bajito no necesariamente es equivalente a anemia por deficiencia de hierro. Tienen que ver pues, los cuatro valores y ya con eso decidir si, o bueno, ustedes interpretar si realmente hay un déficit de este elemento. Ok, entonces igual a modo de recordatorio nos habla pues de los compartimientos donde principalmente se almacena y vamos a tener en primer lugar pues a la hemoglobina. Vemos que hasta 200 miligramos de total de hierro se va a almacenar en estas, pues en los eritrocitos. De ahí la mitad, que son 1000 miligramos, van a estar repartidos en la ferritina o en la hemosiderina. La hemosiderina es una proteína plasmática. Entonces, si está llena de hierro, así se va a llamar. ¿Vale? Algo así como las células escumosas, que son macrófagos llenos de grasa. La hemosiderina es una proteína llena de hierro. Entonces, si encontramos, esta tiene un rango fisiológico, pero cuando está en rango ya patológico, se llama hemosiderosis, ¿vale? Que sería una complicación de dar mucho hierro al paciente. Bueno, de ahí un porcentaje va a estar en la mioglobina, otro porcentaje se deja pues para otras funciones del metabolismo y otros tejidos, ¿vale? Entonces, pues aquí la vemos distribuida. Algo importante, igual pregunta de examen, ¿dónde se absorbe el hierro? Yo les dije intestino delgado, pero específicamente duodeno, ¿vale? Eso es importante. Igual también pensar pacientes que tengan procedimientos quirúrgicos a este nivel, pues con mucha frecuencia van a obtener anemia por deficiencia de hierro. Ok, aquí igual hay distintas clasificaciones, pero la que vamos a usar es la de la OMS. Siempre que cuando ustedes vayan a su internado, cuando roten por medicina interna, cirugía, urgencias, quiero que clasifiquen la anemia con base al grado de severidad. Entonces la OMS nos dice que un grado 1 es una anemia, aquí es controversial, porque la OMS te dice grado 1 de 10 a 13, pero a su vez te dice también que los rangos, por ejemplo, en mujeres, ahorita los vamos a ver, pero en mujeres lo marcan normal de 12 a 16, hombres de 14 a 18. Entonces aquí sería cuestionable el valor de 13. La verdad es que estrictamente hablando, podríamos hablar de anemia en adultos, mujeres menor a 12, hombres menor a 14, ¿vale? Para que aquí como que se ajuste al género, pese a que nos ponga el grado 1 así, y ya los 3 grados restantes sí podemos tomar estos valores de corte, ¿vale? Desde un grado 3 podríamos ya considerar una indicación de transfusión. Aquí igual hay que adecuar pues, el contexto terapéutico del paciente. A veces pacientes que se van a operar, pero son pacientes cardiópatas, te dicen que la meta de tratamiento es llevarlo a un nivel arriba de 10. Y también si es un paciente en otra situación, como un paciente enfermo renal crónico, en él no vamos a ser tan estrictos. En él, a menos que tenga hemoglobina menos de 7 o datos de por anémico, le das transfusión, ¿vale? Ok. Aquí igual nada más como modo de introducción, los últimos datos que tenemos a nivel mundial son desde el 2015. Entonces la importancia de esto es que el 50% de las anemias sí son ferropénicas y no las estamos tratando de forma adecuada. De ahí la importancia de entender cómo se interpreta el perfil y pues de dar el tratamiento de forma adecuada, ¿vale? También la importancia de la donación de sangre, de la transfusión, porque hasta 75 millones de personas a nivel mundial van a requerir transfusión de concentrados eritrocitarios. Y bueno, aquí igual como dato académico, en segundo lugar entra la anemia por deficiencia de vitaminas, principalmente pues B12, ¿vale? Y en tercer lugar, las infecciones agudas o crónicas,
y en una menor proporción las alteraciones pues, genéticas, como las hemoglobinopatías o algunas alteraciones de la eritropoyesis. Ok, entonces ya hablamos como de los rangos, ¿vale? Ya la clasificamos nuestra anemia con base al valor de corte. Ahora vamos a definir si la anemia va a ser aguda o crónica. Cuando vamos a sospechar un evento agudo, el paciente va a tener que tener de forma o de antecedente importante algún trauma o una hemorragia evidente, ¿vale? Esto es como lo más frecuente. Hablando como de semiología, tienen que hacer el interrogatorio de síndrome hemorragíparo. O sea, recordar que no solamente tenemos hemorragia por trauma, sino buscarle pues, de pies a cabeza, hemorragia gastrointestinal, hemoptisis, hematuria, en caso de mujeres, hemorragia vaginal, ¿vale? O presencia de púrpura, equimosis, a veces también nos pueden dar indicios de anemia, ¿vale? Entonces, siempre es el interrogatorio de síndrome hemorragíparo. Ahora, eso hablando de la anemia aguda. Ya hablando de la anemia crónica, nosotros tenemos pues, que pensar qué es lo que está pasando con el paciente. Una, o no hay adecuada producción de hemoglobina, o dos, algo la está destruyendo, ¿vale? En esos dos mecanismos podemos englobar todas las causas de anemia crónica. O no se produce o se está destruyendo de más, ¿vale? Y aquí otra subclasificación, que igual esto es pregunta de examen y hay NIPS, hay residentes, ¿no? Pero sí llega a haber NIPS que no saben esta clasificación. Entonces, esto es con base al tamaño eritrocitario. Y recuerdan, hablando de la biometría, ¿cuál es el parámetro que usamos para clasificar la anemia eritrocítica, normocítica o macrocítica? El volumen corpuscular medio, ¿vale? Entonces, si ustedes ven una biometría e identifican el nivel de hemoglobina en rangos de anemia, lo siguiente que tienen que hacer inmediatamente es ver el volumen corpuscular medio. Ahorita les pongo la tablita de... A ver si está por acá. Aquí está. Entonces, bueno, ya que mencionamos eso, aquí les pongo los rangos igual. Van a ver que cada laboratorio puede variar por números, ¿vale? Pero a grosso modo así clasificamos una anemia, más bien, un volumen corpuscular medio normal va de 80 a 100, bajo sería menos de 80 y más elevado mayor a 100, ¿vale? Y aquí hacer la puntualización de que dentro de las anemias macrocíticas, cuando hay un valor más de 120, eso es importante, más de 120, considerar que es megaloblástica, ¿vale? Ustedes le van a dar ese apellido, megaloblástica, si es arriba de 120 el volumen corpuscular medio. Entonces, revisamos. Ok, entonces, bueno, regresando, ¿vale? Mencionábamos que en el contexto de anemia crónica tenemos dos opciones. O estamos destruyendo los eritrocitos o no los estamos produciendo, ¿vale? Así lo vamos a englobar. Vamos a hablar primero de la destrucción. Siempre que pensemos en destrucción, tiene que ser sinónimo de hemólisis. Entonces, si pensamos que el cuerpo está destruyendo los eritrocitos, vamos a hablar de hemólisis y saber que esta a su vez puede tener factores intrínsecos o factores extrínsecos, ¿vale? Factores intrínsecos tienen que ver meramente con la estructura o con la anatomía del eritrocito, ¿vale?
puede haber defectos, si ustedes se imaginan un eritrocito, este puede tener efectos a nivel de la membrana, a nivel de la hemoglobina o a nivel de a ver, la membrana, la hemoglobina, ajá, o a nivel de las enzimas como tal. ¿Vale? Que esto sobre todo, pues lo van a ver ustedes, no tanto en adultos, sino más en niños. Estas son anemias que se presentan pues de forma congénita y al nacimiento, ¿vale? Cuando hay una deficiencia de enzima, hay una esclerositosis y pues tienen que ver con factores hereditarios, ¿vale? Esto va a ser una anemia o hemólisis intrínseca. Ahorita más adelante les voy a poner frotis, imágenes de frotis y saber cómo van a identificar ustedes la forma de los eritrocitos. Ahora, cuando hablamos de una hemólisis extrínseca, aquí el factor o la causa ya no va a ser un eritrocito deforme, por decirlo así, sino va a haber otro factor que está condicionando que los eritrocitos se deformen y sean destruidos, ¿vale? Aquí vamos a tener las causas autoinmunes y sobre todo las causas microangiopáticas. Esto es sobre todo a nivel esplénico, cuando por ejemplo, o también pacientes, lo vemos mucho en medicina interna, pacientes con sepsis, van a hacer algo que se llama coagulación intravascular. Quiere decir que el mismo proceso infeccioso torna a que aumenten los factores procoagulantes y se destruyan eritrocitos a nivel esplénico y van a causar una anemia microangiopática. Y son pacientes que hacen anemia pues de forma aguda y que los puede condicionar tanto a trombos como a sangrados, ¿vale? Entonces, pues esta anemia se considera básicamente pues mortal y de muy alto riesgo, la anemia microangiopática. Y bueno, ya hablando de una síntesis anormal de hemoglobina, vamos a tener igual aquí diversos factores. El más importante es el factor nutricional, ¿vale? Ya hablamos de la deficiencia de hierro como el 50% de causa de las anemias, pero también dentro de las otras grupos de vitaminas vamos a tener a la vitamina B12 y a los folatos. Y aquí estas son las que pues van a preguntarles frecuentemente y las que van a ver ustedes en consulta. Y bueno, ya cuando hay producción disminuida, ya si ustedes descartan lo más frecuente, que son los que menciono aquí, tienen que buscar ya una alteración a nivel de la hematopoiesis, ¿vale? Son pacientes pues que ya van a tener otros factores y que pues pueden tener incluso algo maligno, ¿vale? Pero esto es como a grosso modo, ahorita vamos a ver cuáles son las pistas, por decirlo así, para que ustedes identifiquen si un paciente puede estar en este grupo y no se les pase, pues que no y que lo deriven a tiempo a sus pacientes. Ok. En esta imagen el objetivo es que ustedes entiendan cómo son los mecanismos compensatorios, ¿vale? Sí sabemos que la anemia pues es un descenso de hemoglobina, pero esto qué efectos va a tener a nivel sistémico, ¿vale? Principalmente son tres mecanismos. Nosotros al tener disminución de hemoglobina pues vamos a hacer que el corazón trabaje más, ¿no? Entonces vamos a tener un aumento del gasto cardíaco. Esto debido a que pues las concentraciones de oxígeno no van a ser óptimas y el corazón va a sufrir y va a hacer datos de falla. Eso a su vez, si el corazón falla, va a llevar pues a una cadena de precipitantes que van a incluir disfunción renal, inflamación, deficiencia en la absorción y bueno, también aquí va a haber otros dos factores que pueden empeorar el cuadro, que es si el paciente usa alguno de estos medicamentos, dieta o beta bloqueadores, o si el paciente está con algún anticoagulante o antiagregación plaquetaria, porque va a favorecer la pérdida de sangre, digamos en el caso de los IECAS, por ejemplo, propicia la disfunción renal. Y todo esto a su vez, pues va a ser una cadena consecutiva para que haya más anemia. ¿Vale? Entonces esto va a ser como un círculo vicioso mientras no corrijamos la carga que está conllevando el corazón. ¿Vale? Entonces, pues aquí, mientras haya más síntomas, se asocia a un peor pronóstico y tenemos que considerar pues todas las opciones, ¿vale? Ahorita vamos a hablar también de los estimuladores de eritropoiesis, en quien sí y en quien no estarían indicados.
Ok, entonces, bueno, hablando de deficiencia de vitamina B2, ¿en quién lo vamos a sospechar? Como ya mencionamos, si pensamos en vitamina de B12, es porque nos encontramos principalmente ante una anemia macrocítica, es decir, un volumen corpuscular medio arriba de 100 o idealmente arriba de 120 para considerarla megaloblástica, ¿vale? Al ser una deficiencia de vitamina, tenemos que pensar nosotros o el paciente no la está ingiriendo o no la está absorbiendo. Entonces, ¿quién podría no estarla consumiendo? Pacientes veganos, pacientes psiquiátricos, pacientes alcohólicos. En ellos habría que pensar que pudieran tener una deficiencia de esta vitamina. Y ahora, ¿quién no la podría estar absorbiendo de forma adecuada? Pacientes con alteraciones pues, a nivel de tracto gastrointestinal. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que ser enfáticos en preguntar si el paciente ha tenido alguna cirugía que implique una resección gástrica, por ejemplo. Pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales es muy frecuente, porque, por ejemplo, PUS y Crohn van a tener deficiencia de B12. ¿Vale? Pacientes con H. pylori y pacientes con hemorragias digestivas o gastritis crónicas también van a tener esta deficiencia. Bueno, y también esto es importante porque si en sus casos clínicos les ponen esta pista, pues, o este factor, ustedes pues tienen que pensar antes que en una anemia por hierro, anemia por B12, ¿vale? O sea, no están exentos de tener ambas deficiencias, pero esto va a ser como que una pista o algo característico que siempre les van a poner en la deficiencia de B12. ¿Qué tipo de anemia en específico había mencionado que es el resultado de deficiencia de B12? Megaloblástico. Ajá. Bueno, aquí esto, pues son como, este sí ya es como muy básico de ustedes, ¿qué le van a preguntar al paciente? ¿Vale? A veces pareciera muy obvio, pero muchas veces no lo pensamos. ¿Por qué? Porque son síntomas inespecíficos. Entonces, saber que un cor anémico se engloba pues por estos síntomas. Y hacer el énfasis de que si son pacientes geriátricos pueden tener el plus ahí de que se han caído, de que de la nada tienen alteraciones cognitivas. Digo, a lo mejor va más allá de eso, pero ustedes como médicos generales tienen que descartar anemia en los estudios pues, básicos. ¿Vale? Y también si eran pacientes previamente sanos y de la nada comienzan con intolerancia al ejercicio, astenia dinamia, siempre una biometría hemática. Ahora, igual saber que muchas veces nosotros no vamos a ver este cuadro clínico del libro hasta que el paciente no tiene niveles severos. O sea, muchas veces hay quien va a estar asintomático y por eso pasan desapercibidos. Entonces, saber que la mayoría de los síntomas se presentan cuando el paciente ya está en rangos abajo de 7 o pacientes, por ejemplo, yo lo veo mucho en los pacientes renales crónicos. Hay pacientes renales crónicos que están como si nada con hemoglobina de 7 porque ya su cuerpo tiene una compensación pues de años. Y en ellos es más severo porque no nos damos cuenta y hasta que no hacen hemoglobinas menos de 5 es que nos presentan síntomas. ¿Vale? Pues bueno, la exploración física, siempre buscar los datos de palidez, y también, bien importante, si el paciente tiene anemia, pero a su vez tiene ictericia, que estén ustedes obligados a descartar. Una anemia con palidez, pero aparte ictericia, antes de ver los laboratorios. ¿Qué pensarían? Acuérdense que hablamos ya de la anemia hemolítica, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a a poner pues todos los elementos diagnósticos, pero recuerden que en una anemia hemolítica el paciente destruye los eritrocitos y esto lo convierte en bilirrubinas. Entonces, va a haber un aumento de la bilirrubina y se va a traducir en que el paciente va a tener ictericia. Entonces, anemia e ictericia, siempre pensar en una anemia hemolítica, ¿vale? O descartarla. Igual aquí a modo pues de dato como académico extra, bueno, ustedes intencionalmente tienen que buscar soplos cardíacos
pero también tienen que auscultar las carótidas, ¿vale? Hay un signo característico que se llama signo del diablo. El diablo, en algún momento, me explican mis maestros de semiología, era algo así como un juguete, algo así como un yoyo, que finalmente hacía ruido. Entonces, quien lo describió en su momento le puso signo del diablo porque así se escuchaban las carótidas. Y saber que este signo también pues nos habla pues ya de grados severos de anemia menos de 7, anemia menos de 5. ¿Vale? Igual a la exploración física estamos obligados nosotros a hacer la revisión a descartar hepatosplenomegalia. Porque si nosotros tenemos este hallazgo, pues nosotros debemos pensar que no sea una mera deficiencia de hierro o una deficiencia de dosis o de folatos. Este paciente está teniendo congestión del hígado y del vaso. Muy probablemente tenga una causa secundaria más severa de fondo y aunque nosotros no lo vayamos a tratar, tenemos que identificarlo y referirlo pues a tiempo. Aquí el signo de la ola, ¿alguien se acuerda cuál es? Ajá, ¿y qué traduce el signo de la ola? Asitis, ¿no? Entonces, si nuestro paciente tiene asitis, pues intencionadamente le vamos a descartar una hepatopatía o a veces también lo vemos en pacientes con cáncer, ¿vale? Una carcinomatosis peritoneal va a ser asitis. Entonces, estas serían pistas, pues, para pensar que la anemia no viene sola, sino es parte de un proceso, pues, más severo que tiene el paciente. Pacientes con patologías autoinmunes, lupus, AR, siempre buscar datos de artralgias, de artritis. Y bueno, aquí agrego el tacto rectal, cuando muchas veces sospechemos que sí haya una hemorragia de fondo, pues sobre todo en pacientes hospitalizados, que de la nada el paciente llegó bien y hay un descenso abrupto de hemoglobina, pensar que la causa sea a nivel gastrointestinal y tenemos que hacer nosotros siempre un tacto en nuestro paciente, a descartar que ahí esté el foco de sangrado. Ok, entonces, bueno, ya hablando como de todas esas generalidades, aquí vámonos ahora sí como que por pasos. Entonces, bueno, nosotros ya estamos en la consulta, tenemos un paciente que cumple con la clínica y que a nivel físico le encontramos datos sugestivos de anemia. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Bueno, acá endometría, ¿no? Porque no, o sea, tú sospechas que tiene anemia, pues hay que corroborarlo. Obviamente el primer valor es la hemoglobina, pero de ahí hay pues otros analitos que a veces pasamos por alto y nosotros debemos saber interpretar. Muchas veces ¿alguien sabe qué significa RDW? No, bueno, para hacerlo más fácil, en español es ancho de distribución eritrocitaria. En español lo van a encontrar como ADE. Y las siglas en inglés, pues es Red Distribution Way, me parece. Entonces, este va a estar elevado o discordante a los valores del laboratorio les reporte como normales, porque nos va a hablar de eritrocitos que están de diferentes tamaños, o sea, eritrocitos que inicialmente eran funcionales, después se fueron haciendo chiquitos, nos va a dar una alteración en el RDW, ¿vale? Entonces a veces no lo tomamos en cuenta, pero esto nos hablaría de que es una anemia crónica, o sea, una anemia que ya dio chance a que se hicieran eritrocitos de muchos tamaños. Entonces, si ustedes ven este valor alterado, piensen que esa anemia es algo ya crónico, algo que no pasó en agudo. En una hemorragia o en un trauma en urgencias, no lo van a ver alterado porque es un suceso que pasó pues en cuestión de horas o de días, ¿vale? Entonces, nos ayudaría a indicar si hay cronicidad de la anemia. En tercera instancia, pues ya hablamos un poquito del volumen corpuscular medio, no se les olvide, es para determinar el tamaño, bueno, si la anemia es normocítica, macrocítica o microcítica, ¿vale? De ahí el siguiente valor a considerar es la hemoglobina corpuscular media. Esto, me decían mis maestros, pues considérenlo como el color del eritrocito,
un eritrocito que está descolorido, que está pálido, pues va a ser un eritrocito con estos niveles bajos. ¿Y cómo vamos a darle el apellido a esta anemia? Ya tenemos una anemia que puede ser normocítica, normocrómica o macrocítica. Bueno, macrocítica, normocítica, microcítica. ¿Y esta cómo se pone? Crómica, ¿no? Entonces, cromos habla de color. Entonces, acuérdense que el color va a estar dado, por decirlo así, por la hemoglobina corpuscular media. Entonces, así ya tienen ustedes una clasificación correcta y ustedes en su diagnóstico ya lo van a poner así: anemia normocítica, normocrómica o hipocrómica, ¿vale? Para que siempre, siempre, siempre le pongan nombre y apellido a todas sus anemias. Aquí igual va a ser variable, pero en promedio les digo, puede variar entre hombres o mujeres, pero aquí un rango considerable es este, de 28.5 a 32.3, un nivel normal de hemoglobina corpuscular media. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Ya sabemos cómo le vamos a poner nombre y apellido a la anemia. Y bueno, hasta el último tenemos otro elemento que también lo van a ver muy frecuentemente y que a veces lo ignoramos y no le hacemos caso. Y estos son los reticulocitos, ¿vale? Aquí les pongo el valor normal, en hombres es mayor de 1.5, en mujeres, perdón, es mayor a 2.5. Ustedes van a ver ese valor reportado, sin embargo, también lo pueden calcular. Me ha tocado en exámenes que les ponen a calcular el índice de reticulocitos y nada más les dan el valor, el porcentaje de la cuenta, pues. Entonces, si ustedes tienen una biometría, sí pueden calcular el índice y aquí les pongo la fórmula. La fórmula del índice es el conteo de reticulocitos, eso lo van a multiplicar por el hematocrito real menos el hematocrito ideal. Esto siempre es con base al valor que les reporte el laboratorio. El ideal va a ser el que diga su biometría. Esto dividido entre 2. ¿Vale? Entonces, de esa forma ustedes van a calcular el índice de reticulocitos y también lo pueden corregir. A veces también van a preguntar, bueno, ¿cuál es el porcentaje de reticulocitos corregidos? Esto sobre todo para pacientes como el tema del que estamos hablando, que tienen anemia. Entonces ustedes van a dividir su hematocrito entre 45 y así ya van a tener los reticulocitos corregidos. Algo así como el calcio corregido o bueno, creo que el calcio corregido sería como un ejemplo análogo. Vale, ahora, ¿para qué nos sirven los reticulocitos? ¿Alguien sabe o alguien se acuerda? Bueno, ¿de dónde salen los reticulocitos? ¿De dónde vienen? Es la forma madura del eritrocito. Es correcto, es un precursor del eritrocito. Entonces, estos nos sirven para saber si nuestra anemia va a ser regenerativa o arregenerativa. ¿Vale? Si nosotros tenemos un conteo bajo o un índice reticulocitario bajo, nos habla de que la médula no los está produciendo. Es decir, el problema central aquí podría venir de la médula. A diferencia de si este porcentaje está alto, te habla de que la médula está intentando compensar. O sea, se destruyen eritrocitos, pero tu médula está produciendo más para intentar compensar la anemia. Aquí tú podrías interpretar que la médula no es el problema, ¿vale? Entonces, estos reticulocitos nos ayudan a identificar una anemia regenerativa de arregenerativa, ¿vale? Obviamente una anemia arregenerativa, pues nos habla de procesos como leucemias, mielodisplásicos, mieloma, donde la médula es el problema. Ok. Entonces, aquí igual les pongo como un acordeón. Si ustedes entendieron las primeras diapositivas y lo que acabamos de explicar de los reticulocitos, no se lo tienen que aprender de memoria, ustedes solitos podrían deducirlo, ¿vale? Porque ya explicamos, por ejemplo, ya hablamos de estos valores,
de las variantes de la biometría hemática, ya hablamos de qué es la ferritina y ya hablamos también de la captación de fijación del hierro, y con base a eso podríamos identificar en qué escenario nos encontramos, ¿vale? Ahora sí que esto lo pongo más a modo de ejemplo, pero la intención no es que se lo aprendan de memoria, sino que ustedes lo entiendan. Ok, entonces nosotros ya exploramos al paciente, ya le pedimos su biometría, ya le pedimos sus laboratorios, pero ustedes dicen, bueno, te voy a pedir también un frotis de sangre, esto de forma complementaria, ¿vale? Muchas veces en anemia ferropénica no los pedimos, pero ustedes tienen que saber cómo se ve, ¿vale? Entonces, una anemia por deficiencia de hierro, que ya dijimos que va a ser microcítica e hipocrómica, ¿cómo se va a ver en el frotis? Bueno, entonces, principalmente va a haber palidez de los eritrocitos, ¿vale? Los dos principales, o las causas principales de anemia microcítica e hipocrómica es o deficiencia de hierro o las talasemias, ¿vale? Solamente que las talasemias van a tener una forma particular que ahorita adelante les voy a poner, pero pues son lo que ustedes deberían descartar en el frotis con estas características. Ahora aquí hay otra cuestión. ¿Se acuerdan que hablamos del RDW o el ancho de distribución eritrocitaria? Esto en un frotis así se vería, o es como el equivalente. En sangre el valor medido es el RDW, pero en físico y en directo ustedes lo ven como anisocitosis, que son eritrocitos de diferente tamaño. Esto pues por el proceso crónico, pues de que unos eritrocitos normales pasaron a hacerse pálidos y ya de forma más crónica son eritrocitos más pequeños. Entonces, concepto importante, anisocitosis o poikilocitosis. ¿Vale? Para cuando les pregunten o que ustedes lean que les reportan esto es algo bien frecuente en las anemias crónicas. Aquí igual otras imágenes de cómo se ve un frotis pálido, pues. Ok. Entonces, bueno, aquí les pongo otras formas eritrocitarias que son bien características. Los drepanocitos, ¿alguien se acuerda en dónde los vemos? ¿A qué les suena drepanocitos? Podría ser algo. No. Si tú lo ves, es como pues, un eritrocito alargado. ¿Qué creen que le pasó a este eritrocito? Tiene que ver, este es igual como pista o como ayuda, es un frotis microcítico e hipocrómico, igual con palidez en el centro de los eritrocitos, pero tiene estas formas características. Bueno, estos van a ser importantes en las talasemias. Estos los vemos en las beta o alfa talasemias. ¿Vale? Si se acuerdan, les mencioné que cuando hay una deficiencia per se en el eritrocito puede estar afectada en las beta talasemias. ¿Se acuerdan cuál es el defecto? No, o sea, lo que está defectuoso es la cadena de hemoglobina. Entonces, al no formar una cadena adecuada de hemoglobina, los eritrocitos adquieren esta forma, no hacen su forma redonda ovalada, sino van a estar así, alargados y se conocen como drepanocitos, ¿vale? Entonces, esto es el beta-talasemias. Ahora, este segundo igual frecuente, los esferocitos. Los esferocitos son estos que, como su nombre lo dice, parecen esferos. Pareciera que no tienen núcleo. ¿Estos se acuerdan de qué son característicos? Aquí igual, le digo, estos dos sobre todo los van a ver más en pediatría, porque son anemias que tienen que ver con una deficiencia congénita. La beta-talasemia es una deficiencia de la cadena alfa o beta de hemoglobina. Los esferocitos, hay una deficiencia de la GDH6, que es la enzima que se encuentra en los eritrocitos. Entonces, cuando hay una deficiencia aquí, el eritrocito adopta esta forma esférica.
¿vale? Entonces una deficiencia de esto igual a esferocitos. Y estos otros esquistocitos, bueno, serían como por ejemplo estos, que literal no tienen forma de, tienen como bordes esticulados, no parecen eritrocitos, parecen como pasitas. ¿Alguien se acuerda de los esquistocitos donde pueden verse? Tienen que ver con destrucción. Entonces, recordando un poquito lo que ya hablamos, ¿dónde podríamos ver esquistocitos? Anemias autoinmunes, sobre todo anemias hemolíticas. ¿Por qué? Si nosotros pensamos en un poquito en la fisiopatología de esto, les mencioné que en las anemias hemolíticas hay una destrucción a nivel sobre todo esplénico de los eritrocitos. Entonces, si los eritrocitos están pasando por el torrente sanguíneo a nivel del vaso, lo que hace es que no alcanzan a pasar. Entonces, al no pasar de forma adecuada, como que se comprimen y hacen estas formas esticuladas, ¿vale? Entonces, si ustedes ven esquistocitos, es algo de gravedad y nos habla de una anemia, o una anemia hemolítica, o una anemia, pues, autoinmune, ¿vale? Y por último, los eritrocitos, estos son muy similares, la verdad es que si se ven parecen como ligas, son como un poquito más ovalados, a diferencia de los esferocitos, que son más redondos. Estos también los vamos a ver en deficiencias congénitas, ¿vale? ya sea de la enzima, del GD6, principalmente. Estos se los pongo porque a veces sí se los pueden llegar a preguntar, ¿vale? Sí son como preguntas que son, ¿vale? ¿En qué enzima? GD6, acá se las, ajá. S6PD, perdón. ¿Es el esferocitosis o qué pasa? Ajá, esferocitosis y eritrocitos. Que tiene que ver con la deficiencia pues de esta enzima, ¿vale? Entonces, aclaramos, perdón, G6PD. Ok, acá les pongo otros ejemplos de las formas eritrocitos. Este igual es muy preguntable, que se conoce como Rouleaux o fenómeno de Rouleaux. Estos son eritrocitos que están agrupados, así como cuenta de monedas. Si ven, este es uno, este es como otro fenómeno de Rouleaux, este es otro. ¿Y alguien se acuerda en dónde vemos ese tipo de imágenes? Este igual es como muy preguntado. Bueno, esto es algo, es una patología de adultos mayores principalmente, y es el mieloma. Recuerden que el mieloma múltiple tiene que ver con una alteración de las cadenas ligeras, de las proteínas. Entonces, bueno, pueden ser cadenas ligeras o pesadas. Entonces, cuando estas cadenas no funcionan de forma adecuada, lo que hace o lo que pasa es que los eritrocitos se aglutinan o se pegan básicamente y forman estos fenómenos en el prótesis. Y estos acantocitos o equinocitos también tienen formas esticuladas, si le ven así de acantocitos, equinocitos, y pueden verse también en las anemias autoinmunes. Y acá está el resumen de todo lo que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, podríamos quedarnos, digo, se las puse por separado, pero sí podemos resumirlo en esto. Igual se la llevan ustedes para que se las aprendan en casa. Ok. Pero eso ya lo hablamos. Bueno, aquí todo lo que hablamos, les pongo aquí un ejemplo de los valores de saturación de transferrina, de la ferritina,
Seguro ya no hay duda con esto de cómo van a interpretar su perfil. Acuérdense, si ustedes entienden el primer dibujito de los espacios vacíos, los espacios llenos, van a saber interpretar esto. Ok, entonces, bueno, hablando aquí ya como de patologías específicas, no vamos a hablar per se de cada una, solo quiero que se lleven de qué le van a pedir o cómo lo van a sospechar. Algo importante pues ya fue el frotis, ¿vale? Ya hablamos por ejemplo, la anemia de células falciformes, las talasemias, cómo las podemos ver en el frotis, pero qué le vamos a pedir a los pacientes de forma extra, ¿vale? Entonces, bueno, aquí a modo de resumen, ya les dije que la talasemia tiene que ver con una alteración genética que altera, aquí viene como muy simple la producción de hemoglobina, específicamente son las cadenas. Ustedes, por ahí les puse la cadena de hemoglobina, que es una proteína pues de 4 dimensiones, la cadena es lo que está alterado y esto es lo que da estas condiciones. ¿Vale? Y acá igual la anemia de células falciformes va a necesitar forzosamente una electroforesis, igual que el mieloma múltiple, o sea, son patologías que ya requieren pruebas más complementarias. Aquí, ¿qué pistas puede haber? En primera instancia, la hemólisis y la forma de los eritrocitos, ¿vale? Ok, aquí otras pruebas específicas. El mieloma sí quiero que se acuerden porque muchas veces llegan igual a su internado, a su residencia y no se acuerdan del mieloma y es algo bien frecuente que vemos. Pacientes adultos mayores con anemia, con fenómeno de Goulot en el frotis, piensen en mieloma, ¿vale? Hay una mnemotecnia o con un acrónimo que se llama CRAF. Estos son como principales alteraciones del mieloma. Entonces, esta recuérdenla porque si ustedes ven a un adulto mayor con las características que ya dijimos, ustedes pueden ser quien diagnostiquen el mieloma y lo refieran pues al médico especialista que le corresponda, ¿vale? Pero recordar que en mieloma vamos a ver, además de la anemia, son pacientes que van a tener hipercalcemia, entonces se lo tenemos que pedir de forma intencionada, pacientes que hacen falla renal y pacientes que tienen lesiones líticas. El paciente lo que puede referir es mucho dolor dorsolumbar, a veces tienen como mucha rigidez, entonces no pensar que sea solamente porque son pues ya adultos mayores con osteoporosis o con desgaste pues de la columna, si es como muy característico que el paciente lo refiere y coincide con todo lo demás, piensen en mieloma, ¿vale? Igual si ustedes lo ven en un caso clínico en un examen, así se los van a pintar, pues, adulto mayor con anemia, fenómeno de Goulot, calcio elevado y estos demás componentes, piensen en mieloma. Y como les decía, pues ya el diagnóstico definitivo es con una electroforesis, ¿vale? Eso pues ya no nos compete como en primer nivel, pues hablando de medicina general, pero sí tienen que saber que es el diagnóstico definitivo, ¿vale? Igual, ya hablando igual como de otras patologías específicas, igual principalmente hablando de adultos mayores, hay que pensar en síndromes mielodisplásicos. Aquí la pista o la característica podría ser que sus reticulocitos van a estar bajos, o sea, va a ser una anemia arregenerativa. ¿Qué quiere decir? Que la falla está a nivel central, a nivel de la médula. Entonces, siempre tener en cuenta que existen y considerarlo en pacientes adultos mayores o también pacientes que pueden ser jóvenes con algún otro tipo de cáncer que hayan estado expuestos a quimioterapia, pueden desarrollar estos síndromes. ¿Dudas como con este apartado? Ay. De aquí ya no, de pruebas específicas. Digamos, esto ya es como, quiero que se lleven lo general, pero que no lo dejen pasar, ¿vale? Y siempre que les llegue un adulto mayor a su consulta, interroguen bien estas pistas. No pensar de inicio que sea solamente una anemia ferropénica. Igual, otra pista podría ser que no solamente está alterada la línea celular de los eritrocitos, sino estos pacientes a veces van a tener
afectadas, es decir, pueden tener trombocitopenia, leucopenia y no meramente solo la anemia, ¿vale? Ok, entonces, bueno, eso como de otras patologías que quería que se llevaran como que una entrada nada más en general. Ahora vamos a hablar específicamente de las anemias carenciales de vitamina B12 y de folatos, ¿vale? Aquí lo que me interesa es que ustedes sepan cómo se hace el diagnóstico, porque a veces sí sabemos que existen, pero rara vez les pedimos pues la complementación diagnóstica. Entonces, igual, pregunta de examen, diagnóstico de vitamina B12, lo que medimos es el ácido metilmalónico. Eso es lo que ustedes le van a pedir en laboratorio y cuando está elevado es que vamos a ver es que vamos a ver el diagnóstico definitivo. El ácido metilmalónico, algo así como los reticulocitos, es un precursor de la vitamina B12. Entonces, al estar elevado, pues te indica que tu cuerpo lo está produciendo de más, queriendo compensar la deficiencia. Y por eso es el diagnóstico estándar de la anemia por deficiencia de B12. ¿Vale? No obstante, podemos también medir el nivel como tal de B12 y aquí el nivel de corte es que esté abajo de 200. Pero si en el examen les ponen, ok, si usted sospecha vitamina B, deficiencia de vitamina B12, ¿qué le pide a su paciente? Les van a poner las dos, les van a poner los niveles séricos y el ácido metilmalónico, el gold standard, ácido metilmalónico, ¿vale? Para que se lo lleven. Igual si algún día hacen el ENAR, igual es pregunta de ENAR, ¿vale? Ok, eso hablando de deficiencia de vitamina B12. Y ya hablando de deficiencia de folatos, aquí sí vamos a medir como tal los folatos. Rara vez lo hacemos, pero tienen que saber que existe el analítico. ¿Vale? Entonces aquí sí lo vamos a medir y el valor de corte es menor a 4 microgramos sobre litro. También saber que puede haber un valor limítrofe que no sea tan característico, pero si el paciente se encuentra en estos rangos, igual lo vamos a tratar. Ok. Y aquí lo que les mencionaba, pruebas específicas en casos de hemólisis. ¿Qué les dije en primera instancia? Si hay palidez, si hay ictericia, piensen en hemólisis. Dicho eso, ustedes van a medir los niveles de bilirrubinas. ¿Vale? Ahora otros apartados que ustedes pueden medir es la aptoglobina. Estos pacientes la van a tener baja. La DHL, ¿cómo creen que vaya a estar en estos pacientes? ¿Qué es la DHL? ¿Alguien se acuerda? Porque es igual se las van a reportar. Si ustedes van a pedir su química de 7 elementos, les van a reportar la DHL. Y pacientes con anemia hemolítica la van a tener altísima, la van a tener niveles arriba de 1000. Entonces, recuerden que, bueno, esto tiene que ver con una enzima que es la deshidrogenasa láctica. Se eleva cuando hay destrucción. No nada más destrucción de eritrocitos, sino puede ser destrucción cardíaca, destrucción pulmonar, o sea, por ejemplo, en un infarto también la van a ver elevada, es un biomarcador no específico. Pero si ustedes están estudiando un paciente con anemia y tienen esta sospecha y les llega con una DHL alta, te habla de destrucción, ¿vale? Entonces no la subestimen a la DHL. Se las pongo porque esta no es costosa y esta sí la van a tener de forma accesible. Entonces, pídanla siempre cuando sospechen hemólisis. El conteo de reticulocitos, aquí como cree que va a estar elevado. Tu cuerpo está destruyendo. El problema no es la médula en estos casos, entonces el conteo va a estar altísimo en una intención de tu cuerpo de querer restituir esa destrucción de los eritrocitos, ¿vale? Y el último característico es la prueba de CUMS. Aquí, ¿qué CUMS les vamos a pedir al paciente? ¿El CUMS directo o el CUMS indirecto? El directo, ¿vale? Acuérdense que el indirecto es el que usamos nada más en el embarazo para ver compatibilidad.
porque le estamos buscando al lactante solamente los anticuerpos en plasma, pero aquí vamos a encontrar directamente anticuerpos contra el eritrocito. Entonces, un CUMS positivo también es un indicio de anemia hemolítica. ¿Vale? Esto sobre todo pensarlo también en pacientes jóvenes. Igual, sospéchenlo en pacientes en que han tenido múltiples transfusiones y no responden y al contrario empeora la anemia. Me tocó verlo en el servicio pues, de medicina interna, pero bien frecuente. Paciente de 20 años con hemoglobina de 5, múltiples transfusiones, llegó a urgencias y lo primero que pensaron es, pues hay que transfundir. Entonces, ojo, ahí antes de transfundir a un paciente, siempre descarten que no sea una anemia autoinmune, porque si ustedes le siguen transfundiendo eritrocitos exógenos, van a seguir perpetuando esta cadena de hemólisis y pues pueden matar al paciente si le siguen transfundiendo, ¿vale? Entonces, y obviamente este paciente ya al hacerle su clínica completa tenía una DHL altísima de más de 2000, puntos positivos, reticulocitos altos, y aquí las bilirrubinas, ¿cuáles estarían elevadas? ¿A expensas de cuál encontrarían elevación? Sería de la indirecta, ¿vale? Van a tener ustedes una bilirrubina de hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina indirecta, porque acuérdense que la directa es la bilirrubina conjugada y la indirecta es la no conjugada, la que está libre en plasma. Entonces, si está atacando los eritrocitos, va a estar libre en plasma, ¿vale? Es igual dato, pues dato importante. Ok, este igual se los dejo a modo de algoritmo o de resumen. Acuérdense que no es como receta de cocina, pero sí nos da un indicio de cómo ustedes se van a ir paso a paso, ¿vale? Aquí les pongo una anemia confirmada, ya hicieron su biometría, ya la clasificaron. Aquí, si ustedes ven, el segundo paso son los reticulocitos, por eso les digo que no los subestimen, porque a veces no los pedimos, ¿vale? Clasifican el volumen corpuscular medio, piden idealmente el frotis y pues ya con base a eso nos vamos a ir a las diferentes vertientes. Aquí lo que les decía, el frotis periférico con esquistocitos nos habla de destrucción. Sí, apréndanselo, porfa, esquistocitos igual a destrucción, sospechar hemólisis, hacer la complementaria, ¿vale? De una anemia hemolítica autoinmune versus una no inmune. Entonces, bueno, esto igual se los dejo a modo de resumen de todo lo que hablamos. Ok, esta grafo igual es importante. ¿A quién sí vamos a mandar a un aspirado de médula ósea? Obviamente no se lo vamos a pedir a todos. Entonces, ¿cuándo sí se lo va a ganar el paciente? Si vemos células inmaduras, o cómo se llaman las células inmaduras, ¿alguien se acuerda? Blastos, ¿vale? Acuérdense que blasto en histología es igual a célula inmadura. Entonces, ¿alguien se acuerda de casualidad con qué porcentaje hacemos diagnóstico de leucemia? ¿Qué porcentaje de blastos en un frotis periférico? Es igual el tema bueno, es de otra clase, pues, pero acuérdense que mayor a 15 en un frotis periférico sería ya un indicativo de una leucemia, ¿vale? Pero rangos entre 5 a 15 pudiera ser un mielodisplasia. Y de cualquier forma, bajo ninguna situación, o sea, una infección, una hemorragia, una sepsis, no va a hacer que haya blastos en el frotis, ¿vale? Entonces, si hay blastos, el paciente está obligado a mandarlo a un aspirado o ya a referirlo a un segundo o tercer nivel. Segunda indicación, que no sea solo la línea de eritrocitos lo que esté afectado, sino que sea una pancitopenia, es decir, afectación de los leucos, de las plaquetas de la hemoglobina, y que igual ya descartaste otras causas, sobre todo infecciosas, hazle aspirado de médula ósea. Conteo de reticulocitos bajos, ya dijimos, si está bajo es que es regenerativa, la médula no está trabajando bien, se gana el aspirado, ¿vale? Y bueno, creo que principalmente.
Esto de para proteínas monoclonales tiene que ver con el mieloma. Entonces, bueno, eso ya lo vimos. Ok, entonces, bueno, ya vámonos a la última parte, que es el tratamiento. Vamos a ver, bueno, cómo suplementar, principalmente el hierro, el ácido los folatos y la B12. Lo de transfusión, esto es bien variable, pero hablando pues de un adulto promedio, lo van a transfundir con hemoglobinas menor a 7, ¿vale? Hemoglobinas entre 8 a 10, solo si el paciente está muy sintomático o tiene enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Si se acuerdan, ya hablamos, ya les puse una diapo de los mecanismos compensatorios, ¿no? Entonces ya les dije que una anemia aumenta el gasto cardíaco, conlleva falla cardíaca. Entonces, si el paciente ya se infartó o ya tiene falla cardíaca, pues una anemia le va a empeorar o le va a descompensar la falla, entonces lo transfundes. Y pacientes mayor a 10 no transfundir, salvo que hubiera como alguna otra situación, pero mayor a 10 la verdad es que nunca los transfundimos. Ahora, ¿en quién sí vamos a usar estimulantes de eritropoiesis? La más común en el mercado es la eritropoyetina, ¿vale? ¿En quién sí? Pacientes que tengan contraindicación para la transfusión. Esto se usa en hospitalización, por ejemplo, en pacientes testigos de Jehová que no aceptan transfusión, pues es una alternativa que les podemos dar, la aplicación de eritropoiesis, ¿vale? Y también usamos mucho en los pacientes renales crónicos, que pues tienen las reservas muy repletadas, que su mecanismo ya es de años, les ayudamos bastante con la eritropoyetina. Ok, entonces, tratamiento de anemia por deficiencia de hierro. Les pongo aquí las principales presentaciones que hay del medicamento, cómo le van a dar el hierro a sus pacientes, cómo se lo van a indicar, en ayuno, con alimentos, después de alimentos, cómo se da el hierro. Es en ayuno 30 minutos antes del alimento, porque el ácido de ácido ayuda a la mayor absorción. ¿Dónde quedamos que se absorbía el hierro? En duodeno, ¿vale? Entonces, sí, el libro te va a decir, dáselo 30 minutos antes, incluso te va a decir, dáselo con cítricos, porque el cítrico, pues igual ayuda un poquito más a la absorción, pero más que eso, igual ayuda a que lo toleren mejor. Van a ver que el hierro es muy gastrolesivo, entonces los pacientes no lo toleran. ¿Qué hemos ideado para eso? Cambiar la base con la que está compuesto. Entonces, existe el hierro polimaltosado, que la base pues es a expensas de maltosa. La maltosa es causa menos efectos gastrointestinales. Entonces, si les preguntan cuál es la presentación que se asocia a menores efectos adversos, polimaltosado, ¿vale? Desventajas, pues que es más caro, es más costoso. Y pues muchas veces no tienen acceso a los pacientes, pero si ustedes están en su consulta privada y el paciente quiere la mejor opción, le van a dejar el hierro polimaltosado, ¿vale? Ahora, ¿cómo le van a dar la dosis? Porque igual de receta les dejan una tableta al día y así se la lleva el paciente, nada más con su gastritis y nunca les llegamos a la meta. Entonces, bueno, saber que la dosis es de 300 a 600 miligramos. Ahora, si ustedes quieren realmente calcular el déficit, esta es la fórmula, ¿vale? Tienen que calcularle a todos los pacientes el déficit de hierro. Del déficit total que les dé, eso se lo pueden dividir o sea, le pueden calcular para 15 días este déficit, o si lo van a hospitalizar porque es una anemia severa, lo pueden hospitalizar para el hierro intravenoso de 200 a 300 miligramos 3 veces por semana. Aquí les pongo la presentación intravenosa. Obviamente el más frecuente utilizado es el hierro Dextran, pero este igual se asocia a mucha anafilaxia. Hemos visto en hospitalización choques anafilácticos por hierro Dextran. Entonces, si ustedes están en un instituto y no tenemos que es el caro, el que está exento de sacarosa, digamos, el ideal es este, porque igual tiene una base
de un carbohidrato, y esto neutraliza un poquito más la anafilaxia y los efectos adversos. Si ustedes están en la priva, van a usar uno de estos, uno que tiene base de carbohidrato, pero si ustedes están en el instituto, van a tener el hierro Dextran, y aquí lo que es muy importante es que premediquen a su paciente, ¿vale? Primero que lo premediquen. La premedicación puede ser con un analgésico muy básico como paracetamol, y de ahí lo que usamos habitualmente es la difenhidramina. Entonces, esto reduce considerablemente el riesgo de anafilaxia. Y el segundo mecanismo sería que realmente dividamos la dosis, ¿vale? La vamos a dividir en aplicaciones de 200 a 300 miligramos 3 veces por semana para no pasarle toda la carga al paciente. Pero hablando en temas de pacientes externos de consulta, calculen el déficit y traten de darle esa dosis pues para 2 semanas o para todo el mes, porque si no, no lo vamos a alcanzar. Aquí les pongo la meta. Los reticulocitos van a ver que se elevan en 5 a 10 días, y la hemoglobina se eleva a 0.25 a 0.4 gramos por día. Entonces, pues va a ser una compensación lenta. Aquí pues le podrían pedir la biometría al mes de iniciar el tratamiento para ver si realmente está bien un avance. Y repito, si ustedes al mes de tratamiento piden un perfil de hierro y ven que la capacidad de fijación está bajita, o sea que su perfil indica que ya las reservas están llenas, pero el paciente sigue teniendo anemia, busquen otras causas, ¿vale? Porque quiere decir que ustedes ya llenaron esa deficiencia y el paciente sigue teniendo otro mecanismo que lo está descompensando. Ok. Aquí otro efecto adverso importante, porque a veces lo confunden con sangrado. Llegan pacientes que dicen, no, es que tengo evacuaciones negras, y lo meten como un sangrado y no interrogaron que el paciente estaba tomando hierro y es un efecto adverso. ¿Cuál es la diferencia con la melena? Que estas heces son formadas, a diferencia de la melena, que son evacuaciones líquidas totalmente. ¿Vale? Entonces, si el paciente les dice, tengo heces grises o negras, pregunten la consistencia. En el hierro van a ser heces formadas. ¿Dudas de los suplementos de hierro? La fórmula igual anótenla, porque cuando estén en su internado, incluso residencia, les va a ser muy útil igual para la consulta. Ok. Y aquí les pongo el tratamiento por deficiencia de B12 y de folatos. Aquí, ok. Folatos, vamos a tener que la dosis va a ser de 50 a 100 microgramos al día. Y algo bien importante es que ustedes no van a ver un efecto hasta los 6 a 8 meses de tratamiento. Entonces, saber que este va a ser un tratamiento pues más paulatino, y saber que el ácido fólico lo pueden dar 2 veces al día, ¿vale? No se vayan con la pinta de que es máximo una vez al día. La presentación en el instituto es de punto 4 o de 400, sí, perdón, de punto 4. Entonces pueden llevarla a doble dosis al día. Igual, aquí pregunta de examen, el hierro se absorbe en duodeno, la B12 y los folatos se absorben en yeyuno, ¿vale? Es igual, se las pueden preguntar. Ok, pues creo que sería como todo este tema. ¿Dudas o preguntas? Sí, había mencionado que había algunos medicamentos que podrían causar déficit de hierro. Únicamente serían las yecas. ¿Las que, perdón? Yecas. No. Los chicas tenían que ver más con que favorecen la lesión renal. O sea, un paciente que tiene anemia, o sea, te puede hacer falla cardíaca, falla renal. Si está tomando IECAS, más que interferir con el hierro, te hace más lesión renal y te aumenta riesgos de sangrado. O sea, tu paciente puede sangrar con los IECAS, con los ARAS, principalmente. Los esteroides, por ejemplo, o los anticonceptivos también favorecerían, pero el riesgo de sangrado. Eso es como independiente, no per se con el hierro.
¿vale? Y una cosa importante, por ejemplo, se me ocurre pacientes hipotiroideos que toman levotiroxina, tienen que hacer la separación al menos 4 horas, o que tomen suplementos de calcio, tienen que separar 4 horas la ingesta de estos medicamentos porque si no interfiere con la absorción, ¿vale? Entonces, siempre tener como en cuenta qué otros medicamentos está tomando el paciente, tratar de elegir las presentaciones que les causen menos efectos adversos y dividir la dosis, porque si ustedes le dan toda la dosis junta, no lo va a tolerar el paciente y va a dejar el tratamiento porque le va a dar pues muchos síntomas gastrointestinales, ¿vale? Y saber que con una al día de sulfato ferroso no lo vamos a alcanzar. Ya vimos que la dosis es de 300 a 600. Entonces denla en los horarios correctos y si el paciente lo puede costear, pues elijan las presentaciones con base de sacáridos, los polimaltosados o los polimaltosados principalmente, o a base de sacarosa. ¿No? Vale, igual estas las van a tener ustedes pues en su poder para que las estudien, ¿vale? Y igual les voy a mandar algunos casos clínicos, pero les digo, si ustedes entendieron como las primeras diapositivas, van a entender en qué contexto van a estar alto o bajo los demás parámetros. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿De niños? Vale, entonces, ¿quieren 5 minutos o...?